En este video voy a discutir el algoritmo de agrupamiento K-means. En general, los algoritmos de agrupamiento buscan detectar grupos homogéneos en el dataset, es decir, queremos encontrar ejemplos o patrones que son similares. Este es un problema inverso al de clasificación. De esta forma, en la siguiente figura, se desean determinar cuáles elementos conforman grupos homogéneos de comportamiento. Aquí, al ser un problema de dos dimensiones, es fácilmente visible y podemos ver un grupo en esta parte, otro grupo en esta parte y otro grupo en esta parte. Y para cada grupo se desea determinar su centroide. Estos centros representan las características del grupo. La gráfica que acabo de presentar fue construida con la función makeblobs de scikit-learn. Esta función devuelve x y y. X es la matriz de variables independientes y y es una variable donde se encuentran codificados los grupos. En la llamada, la función recibe los siguientes parámetros: la cantidad de ejemplos, que es 90, la cantidad de variables independientes, que es 2, los centros, que es una lista de listas donde cada elemento interior es el centro de un grupo. De esta forma tenemos entonces tres grupos: la desviación estándar de cada grupo, esto es la desviación estándar con la cual se generan los puntos alrededor de los centros; Chafford, que es un indicador si se mezclan o no los elementos, en este caso es falso; y la semilla del aleatorio. La figura tiene un tamaño de 4 por 4 y el gráfico como tal se genera utilizando scatter. Las coordenadas en X son la primera columna de X y las coordenadas en Y de cada elemento son la segunda columna de X. Todos los puntos se colocan de color gris y el borde negro. El tamaño de cada punto es 50 y su transparencia es 0.9. Las spines izquierda e inferior son de color gris, mientras que la superior y derecha se hacen invisibles. El eje se hace igual en dimensiones para X y Y. Y como resultado obtenemos la figura que está en pantalla. En esta, cada grupo tiene 30 elementos. Ya que tenemos la muestra de datos, pasemos entonces al algoritmo. En el algoritmo K-means se desea minimizar la distancia entre los miembros de cada grupo y maximizar la distancia entre grupos. Eso se conoce como principio de inercia. Es decir, si tengo un centro en esta parte, yo deseo minimizar la distancia entre cada punto y ese centro. Esta distancia debería ser mínima, pero la distancia entre los centros que tengo en los correspondientes puntos, que serían estas, debería ser la máxima posible, causando la separación de los grupos. En este caso, K es la cantidad total de grupos y itera sobre la cantidad de grupos y tenemos entonces la primera sumatoria, mientras que en la segunda se itera sobre los elementos que pertenecen al grupo SI. Ese será S1, S2, S3 hasta SK. La distancia es calculada con la función dist entre el elemento XJ del grupo y el correspondiente centro de ese grupo. En este caso, U sub i es el centroide. Si se usa la suma euclidiana, entonces la distancia está dada por esta ecuación. De esta forma, la distancia entre el elemento XJ y el centro del clúster está dada como la norma al cuadrado de XJ menos U sub i. Es decir, si tenemos P coordenadas para cada punto, en nuestro ejemplo son 2, la distancia será la sumatoria entre el X de la primera coordenada y el U de la primera coordenada al cuadrado. Luego el X de la segunda coordenada menos el U en la segunda coordenada al cuadrado y así sucesivamente. La inercia es reconocida como una medida de coherencia interna de los patrones que representan cada clúster o grupo. Por otra parte, se sabe que esta métrica sufre de varios problemas. Primero, se asume que los clústeres son convexos e isotrópicos, por lo que tiene una efectividad limitada para clústeres que son elongados o con formas irregulares,
Es decir, los clústeres son circulares. Recuerden que eso es una técnica matemática y estamos suponiendo en el mundo ideal de las ideas que los datos forman clústeres circulares. El segundo problema es que la inercia es un valor no normalizado, pero se sabe que los valores bajos son mejores y que el menor valor será cero, y ese sería el óptimo. Y el tercer problema es que las distancias euclidianas en altas dimensiones tienden a ser infladas. Por lo tanto, se deben utilizar técnicas para reducir la dimensionalidad como parte del preprocesamiento de los datos. Es decir, si tenemos dos dimensiones, x1 y x2, y los valores son muy diferentes, por ejemplo, la primera va entre 0 y 1 y la segunda va entre 1 y 1.000.000, los resultados de distancia tienden a ser manejados únicamente por x2 y esto causa que la técnica no opere bien. En ese caso, por ejemplo, deberían normalizarse las columnas. A continuación voy a describir cómo opera el algoritmo. Este consta de dos fases. En el paso 1 se generan los centros iniciales U sub i. Estos pueden ser aleatorios o seleccionados entre la data existente. En nuestro caso, vamos a suponer que hay tres clústeres, esto es por efectos ilustrativos, y vamos a suponer también que los centros son estos. Los centros son guardados en la variable centers. En el paso 2, dados los centros de los clústeres U sub i, se calcula la distancia de cada uno de los puntos del dataset a los centros, esto es, a todos los centros de los clústeres. Para facilitar este cálculo, vamos a utilizar la función Euclidean Distance de el módulo metrics de scikit-learn. La variable distances contiene entonces estas distancias. La función que las calcula, Euclidean Distances, recibe el x y los centros. En este caso vamos a imprimir las distancias únicamente para los primeros 5 patrones. La matriz distances contiene una fila por cada punto y una columna por cada clúster. El primer elemento representa la distancia del primer patrón al centro del primer clúster. El segundo elemento es la distancia del primer patrón al segundo clúster. El tercer elemento es la distancia del primer patrón al centro del tercer clúster. Y así sucesivamente para cada patrón y para cada centro de clúster. En el paso 3 se asigna cada punto del dataset al clúster más cercano. Esto lo vamos a realizar con la función argmin de NumPy. Esta recibe la matriz de distancias y el eje. Esta función va a devolver para cada fila la columna con el valor más pequeño. Notemos entonces que para el primer patrón el resultado es 1 y que para la primera fila el valor más pequeño precisamente está en la columna 1. Para el segundo es 2 y noten que el más pequeño es la columna 2 y así sucesivamente. De esta forma, labels contiene el clúster más cercano a cada punto. El punto es asignado a dicho clúster. En la celda 5 vamos a construir una función que permita generar el siguiente gráfico, en el cual aparecen la muestra de datos, en la cual se está asignando un color a cada elemento existente. Esos serán azules, rojos y verdes. Adicionalmente, el cuadrado representa el centro del clúster y el círculo punteado representa el punto más lejano o la distancia más lejana entre el centro y el dataset. Es decir, esta línea punteada representa la frontera del clúster. En primer lugar, importamos la función circle y creamos la función plotClusters. Esta recibe la matriz de puntos X, los centros de los clústeres y los labels o etiquetas que indican a qué clúster pertenece cada punto de X. Definimos colors, que es una lista con los colores rojo, verde y azul. Hacemos el tamaño de la figura 4×4 y pasamos a hacer un ciclo for que itere sobre las etiquetas.
Noten que acá estamos usando unique y de esta forma cluster valdrá 0, 1 y 2. En la línea 12 vamos a crear este excluster que contiene los puntos pertenecientes al clúster del ciclo for. Seguidamente los graficamos con scatter y asignamos el color en la línea 17. Esto causa que la muestra de datos sea graficada con el color del clúster. En el ciclo for de la línea 23 vamos a recorrer los elementos pertenecientes al clúster que están en X y vamos a trazar una línea con plot que va entre el centro del clúster y el elemento como tal. En la línea 31 graficamos un solo punto con scatter que corresponde al centro del clúster. Noten que acá aparecen las coordenadas. Con marker igual a S le decimos que es cuadrado. Seguidamente obtenemos las distancias entre el centro y cada punto del clúster. Y de ellas obtenemos el valor máximo que lo guardamos en la variable radio. Con esta variable trazamos el círculo que aparece entre las líneas 48 y 54. Aquí especificamos el centro y aquí especificamos el radio, color y la línea punteada. Modificamos el formato de los spines, hacemos los es iguales y mostramos la figura. Finalmente llamamos la función con el X, los centros que tenemos en este momento y las correspondientes etiquetas que indican la pertenencia. De esta forma obtenemos el gráfico que se ve en pantalla. Recordemos que en este los centros, que son los cuadrados, fueron generados aleatoriamente. Yo acá los coloqué simplemente en ese valor por efectos ilustrativos. Y para asignar cada punto, computamos la distancia de ese punto a cada centro. Es decir, si tomamos este punto, calculamos esta distancia y esta distancia. Y asignamos el punto al centro más cercano, que en este caso sería rojo. Y hacemos lo mismo para todos los puntos del data frame. En el paso 4 se recalcula cada centro U sub i como el promedio de las coordenadas de los puntos X que pertenecen a él. Es decir, vamos a tomar todos los puntos de la muestra de datos que son verdes y calculamos el promedio en X1 y en X2. Luego lo mismo para los rojos y luego lo mismo para los azules. El punto medio obtenido es el nuevo centro. Para ello vamos a crear la función ComputeCenters que recibe los X, los centros actuales y las etiquetas. Para cada clúster 0, 1 y 2, tomamos los puntos que pertenecen al clúster y calculamos la media a través de las columnas. De esta forma, Centers es actualizada en cada ciclo. Primero para el clúster 0, luego el 1 y finalmente para el 2. Retornamos los nuevos centros. La función es llamada en la línea 10 y los nuevos centros obtenidos son graficados en la línea 11. Aparece entonces en pantalla el resultado de la impresión. De esta forma hemos hecho una iteración. El algoritmo se detiene cuando ningún punto cambia de clúster. En la celda 7 aparece la segunda iteración. En ella calculamos las distancias y la guardamos en distance. Seguidamente asignamos los puntos al clúster más cercano, los graficamos, recalculamos los centros e imprimimos los nuevos centros. Como resultado, obtenemos esta figura en la cual se puede observar, por ejemplo, que para los puntos rojos, el nuevo centro tiende a meterse más en el grueso de los datos. Sin embargo, tenemos dos puntos que son relativamente lejanos por acá, dos puntos bastante lejanos para los verdes y un punto muy lejano para los azules. Noten que gráficamente se puede ver que para este punto la distancia al azul y al verde son prácticamente iguales, pero es ligeramente inferior para los azules. En la celda 8 tenemos la tercera iteración, calculamos las distancias, asignamos los puntos a los clústeres, graficamos
Calculamos los centros e imprimimos los centros. Noten que en esta iteración ya se han formado los clústeres en los cuales la distancia entre cada punto y su centro es mucho menor que respecto a los centros que hay en otros grupos. En la celda 9 tenemos la iteración 4 y podemos ver como resultado que el centro de cada clúster tiende a estar en la mitad de los puntos. En este punto ya los puntos del set de datos no cambian de grupo y se considera que el algoritmo convergió. Ahora pasemos entonces a cómo aplicar el algoritmo usando scikit-learn. Esta librería implementa el objeto k-means, el cual es el algoritmo de agrupamiento de k-medias. Los parámetros del constructor son los siguientes: la cantidad de clústeres, que tiene que ser especificada por el modelador; el método de inicialización de los clústeres, de los centros, este puede ser aleatorio o k-means++. En este se seleccionan los puntos iniciales entre los datos del dataset, el número de iteraciones iniciales, el número máximo de iteraciones, la semilla del aleatorio y el algoritmo. En este caso puede ser full, que es el algoritmo que he explicado en los cálculos manuales, pero también tenemos otras opciones que lo que hacen es evitar todos los cálculos que se tienen, evitar calcular todas las distancias, ya que esto para dimensiones muy altas y dataset muy grandes puede ser muy dificultoso en términos computacionales, es decir, consumimos muchísimos recursos. Una vez tenemos el objeto, llamamos a fit para hacer el cálculo con la matriz de datos que tenemos, y con predict pronosticamos el clúster al que pertenece cada elemento del dataset. Para la parte de entrenamiento, cluster centers contiene los centros de los clústeres y labels contiene el clúster al que fue asignado cada elemento del dataset de entrenamiento. La variable inercia contiene las distancias totales y niter contiene la cantidad de iteraciones. Esa es entonces la forma en que opera el algoritmo k-means. Minibatch k-mean es una variación del algoritmo k-means en la cual se usan batch de datos para reducir el tiempo de cómputo del algoritmo. El algoritmo es el siguiente: se generan los centros de los clústeres, luego se extraen b muestras del dataset para formar un mini batch y finalmente se actualizan los centros de los clústeres a medida que se asignan las muestras. Observemos que ese es un mecanismo online. En la celda número 1 vamos a crear una muestra de datos. Esta tiene X y Y que corresponden a los puntos del dataset y el grupo al que pertenecen, y la obtenemos con la llamada aMakeBlobs. Tenemos 90 muestras o patrones, dos columnas o características, tres centros, desviación estándar 2 y semilla de aleatorio en 5. El constructor del objeto minibatch k-means recibe los siguientes argumentos: la cantidad de clústeres, que va a ser 3, el método de inicialización, que va a ser k-means++, la cantidad máxima de iteraciones, la cual corresponde al número máximo de iteraciones sobre el dataset completo antes de finalizar el entrenamiento, el tamaño de cada batch, el indicador de reportería overboughs, un booleano que indica si se computan o no las etiquetas, la semilla del generador de aleatorios para los centros, el número máximo de iteraciones sin mejora para parar el algoritmo, el tamaño inicial de la muestra con el cual se busca hacer más rápida la inicialización y el número de inicializaciones aleatorias. Con fit se aplica el algoritmo a la muestra de datos y la propiedad cluster centers devuelve los centros obtenidos. Finalmente, la propiedad labels devuelve los centros asignados a cada punto de la muestra de datos. Esa es la forma entonces en que se utiliza
el algoritmo mini-batch K-means. El problema más grande del algoritmo K-means es que el usuario debe determinar la cantidad óptima de clústeres. La forma más común de resolver este problema es utilizando el coeficiente de la silueta. Este es un coeficiente que mide la calidad del agrupamiento, en el cual los valores más altos indican clústeres mejor definidos. El cálculo es el siguiente. A es el promedio de la distancia entre una muestra y todos los demás puntos pertenecientes a la misma clase o grupo. B es la distancia entre la muestra y todos los puntos del siguiente clúster más cercano. El coeficiente se calcula como B menos A sobre el máximo entre A y B. Esta métrica toma valores entre -1 y +1 y tiene la siguiente interpretación. Valores cercanos a -1 indican un agrupamiento incorrecto. Valores cercanos a 0 indican clúster traslapados. Y valores cercanos a +1 indican clúster altamente densos. De esta forma, los valores del coeficiente son más altos cuando los clústeres son densos y están bien separados. Para este ejemplo, vamos a crear 4 clústeres con la función makeBlobs. La muestra tiene un total de 120 elementos y 2 variables independientes. Los clústeres están bien definidos y bien separados. En la celda número 2 vamos a realizar el cálculo del coeficiente de la silueta y vamos a obtener el número óptimo de clústeres. Para ello importamos K-means, silhouette score y matplotlib para gráficos. Vamos a realizar un ciclo for que vaya desde 2 hasta 10 clústeres y para cada clúster hacemos el agrupamiento, es decir, creamos el objeto, llamamos a fit, obtenemos las etiquetas y calculamos el coeficiente de la silueta. Ese se almacena en una lista llamada scores. Seguidamente calculamos un gráfico de líneas llamando a la función plot. Esta gráfica tiene en el eje X el número de clústeres y en el eje Y tiene los scores obtenidos. La gráfica obtenida es la que aparece en pantalla y en ella se observa un máximo con un valor aproximado a 0.74 y un óptimo en 4 clústeres, que es el que hemos generado con makeBlobs. En conclusión, esta es la forma de obtener el número óptimo de clústeres utilizando el coeficiente de la silueta. En esta lección voy a discutir el algoritmo de agrupamiento aglomerativo. Los métodos de agrupamiento jerárquico son una familia de algoritmos que construyen clústeres que están anidados, ya sea por la unión o partición de clústeres formando un árbol. Esta diferencia es radical respecto a otros métodos de agrupamiento. La raíz del árbol corresponde a un único clúster que contiene todos los datos, mientras que los nodos terminales contienen un único dato. Es decir, asignamos un clúster a cada punto. En scikit-learn se implementa el algoritmo de agrupamiento aglomerativo en donde se inicia asignando un clúster a cada punto de la muestra de datos. Este algoritmo une los dos clústeres más cercanos en cada iteración. Existen varios criterios para realizar la unión de los clústeres. Estos son conocidos como linkage. El criterio máximo indica que se minimiza la distancia entre observaciones de pares de clústeres. Es decir, la distancia entre dos clústeres es calculada como el máximo entre D de A y B, donde A pertenece al clúster 1 y B pertenece al clúster 2. El criterio single indica que se minimiza la distancia entre las observaciones más cercanas de pares de clústeres. De esta forma se calcula la distancia entre los clústeres A y B como el mínimo de la distancia entre A y B, dado que A pertenece al clúster A y B pertenece al clúster B. Por otra parte, el criterio de Ward minimiza la varianza. En cada iteración se busca el par de clústeres que lleve al incremento mínimo de la varianza entre los elementos del clúster.
Esto es, si se tienen 4 clústeres A, B, C y D, se evalúan las parejas AB, AC y finalmente CD y se selecciona aquella con la mínima varianza. El criterio average minimiza el promedio de las distancias entre todas las observaciones de cada par de clúster. De esta forma, la distancia entre los clústeres A y B es la media de la distancia entre A y B, donde A pertenece a un clúster y B pertenece al otro. En el algoritmo de clustering aglomerativo también debe definirse el parámetro affinity, que indica la forma en cómo se computa la métrica de distancia entre los puntos A y B. Esta puede ser euclidiana, que es la normal que conocemos todos, L1, que es la distancia de Manhattan, puede ser L2 o puede ser coseno. Recordemos que esta última es una métrica muy utilizada en toda la parte de minería de texto. Para este ejemplo vamos a generar una muestra con MateBlobs, la cual tiene 120 datos, 2 columnas, 4 centros bien separados, desviación estándar 2 y una semilla aleatoria igual a 5. En la figura que está en pantalla podemos ver los 4 clústeres bien definidos. Para realizar el agrupamiento con esta técnica en scikit-learn, debemos importar el correspondiente objeto. Este recibe los siguientes parámetros: el número de clústeres a encontrar, affinity, que es la métrica de distancia, linkage, que es la forma en que se seleccionan los elementos, y un threshold, el cual indica que si la distancia es mayor a este valor, los clústeres no van a ser unidos en uno solo. Al igual que en todos los estimadores de scikit-learn, llamamos a fit para el entrenamiento y le pasamos el X o muestra de datos. La propiedad en cluster devuelve la cantidad de clusters, labels devuelve las etiquetas, en leaves devuelve las hojas y en la celda 6 vamos a graficar el dendrograma. Es una gráfica muy común cuando se utiliza este tipo de agrupamiento. Esta gráfica básicamente muestra cómo los puntos del dataset se van uniendo hasta formar un único clúster que contiene todos los datos. Ella utiliza la función dendrogram de SciPy y básicamente el código lo que hace es establecer las vecindades y cómo se unen los puntos. El código se suele utilizar de esta manera y usualmente no se entra a modificarlo, por lo cual no voy a explicarlo en este video. Con esto finalizamos el algoritmo de agrupamiento aglomerativo. En este video voy a abordar como caso de estudio la segmentación de un mercado de adolescentes a través de las palabras que ellos utilizan frecuentemente en sus mensajes. Para realizar esta tarea se va a utilizar el algoritmo K-means. La descripción del problema es la siguiente. Un vendedor desea enviar publicidad electrónica a una población de adolescentes y adultos jóvenes con el fin de maximizar sus ventas. Para ello, desea poder clasificar a sus clientes potenciales en grupos de interés de acuerdo con sus intereses y, consecuentemente, enviar publicidad específica a cada uno de ellos. Noten que esta es una práctica común hoy en día y muchos grupos, muchos almacenes utilizan específicamente la información que tienen de sus clientes para enviarles publicidad de cosas que ellos consideran que es de interés. En este problema se desea determinar qué grupos de interés existen en una población de clientes a partir de los mensajes enviados por un servicio de redes sociales. La información disponible consiste en 30.000 observaciones de 40 variables que podrían caracterizar los intereses de la población analizada. Estas variables corresponden a palabras que pueden asociarse a un interés de la población analizada. Cada variable mide la frecuencia con que una determinada palabra aparece en los mensajes de texto. Adicionalmente, dentro de estas variables se incluye información como el sexo, la edad y la cantidad de contactos por persona. Noten que este problema tiene un preprocesamiento bastante largo antes de llegar a la tabla que se entrega acá. Esto implica haber tomado para cada persona, que en este caso son 30.000,
todos los mensajes que haya enviado, procesarlos y extraer las palabras que significan o que pueden interpretarse como algún tipo de interés. Esto implica que de entrada hay que limpiar los textos. Miremos que pueden haber palabras mal escritas, es un problema que tenemos, diferencias entre mayúsculas y minúsculas, abreviaturas, verbos conjugados y muchos otros problemas que pueden dificultar esta tarea. Sin embargo, esta problemática no entra dentro de esta lección y aquí vamos a pasar a hacer la clasificación, a determinar los grupos existentes a partir de los mensajes. Pasemos entonces al desarrollo del ejercicio. El dataset se encuentra disponible en un repo de GitHub y se llama snsdata.csv. Este archivo es cargado directamente del repo y seguidamente se imprime la cabecera para verificar que la lectura haya sido correcta. Este contiene el año de graduación, grad year, el género masculino o femenino, noten que de entrada aquí se ven algunos NaN, la edad y las palabras claves o términos claves para clasificación que serían 40. Tenemos palabras como friends, béisbol, soccer, voleibol, swimming, blondie, mall, shopping, etc. La primera tarea que se realiza es el análisis exploratorio con el fin de determinar, en primer lugar, si hay problemas con los datos. En este caso se verifica la cantidad de registros, tenemos 30.000, la cantidad de personas por sexo, para eso llamamos a value counts y tenemos 22.000 personas de sexo femenino y 5.000 de masculino. Es muy importante siempre verificar si tenemos registros con NA. Para eso llamamos isNA y aplicamos sum. Recordemos que el verdadero es igual a 1 y por tanto la suma de true, los valores true que están en la columna, me da la cantidad de registros con NA. Como resultado tenemos 2.724 registros en que no tenemos registrado el sexo de la persona. La columna age contiene la edad y para investigarla, una primera aproximación, llamamos al método describe sobre dicha columna. Tenemos 24.914 valores, es decir, tenemos registros con problemas. La media son 18 años, la desviación estándar 785 y si estamos hablando de un mercado de adolescentes y adultos jóvenes, eso implica que el rango es muy grande. Está más allá de esa población esperada. Esto lo verificamos al ver la edad mínima, 3 años. No creo que alguien de 3 años esté enviando mensajes de texto. Y la edad máxima es de 106 años. Tenemos entonces problemas en el data frame. No creo que haya una persona de 106 años testeando y por tanto eso podría ser un error. Esto indica que nuestro dataset también cubre más personas que hay en el rango de interés que queremos analizar. Esto implica entonces procesar los datos y seleccionar estas personas, esta población de interés. La columna Age contiene 5.086 registros nulos. Uno podría pensar que la opción simple aquí es simplemente descartar los nulos, pero en algunos casos es importante realizar la imputación de datos para poder recuperar una mayor cantidad de registros. En este caso vale la pena. Por ello entonces vamos a realizar la imputación de errores faltantes usando scikit-learn. Por defecto uno podría utilizar todo el data frame para imputar los valores de edad, pero esto no tiene sentido porque no es directa la causalidad entre las palabras que usa y la edad que tiene. Una variable que tiene muchísimas más información sobre la edad sería el año de graduación y este podría ser el elemento para hacer la completación de valores de edad. Para probar esta hipótesis vamos a hacer un group by por el año de graduación y vamos a tomar la media de la columna edad. Noten que en este caso el año de graduación es consistente con la edad. Mientras el año está más lejano en el pasado, la edad es mayor. Esto implica que yo podría imputar la edad con base en el año de graduación.
Para esto voy a utilizar el KNN Imputer, que es un imputador basado en vecinos más cercanos. El proceso que voy a realizar es el siguiente. Voy a crear un data frame llamado dftrain que contiene únicamente las columnas edad y año de graduación. Seguidamente creo el imputador únicamente con estas columnas y lo entreno. Seguidamente aplico transform sobre dftrain. Como resultado obtengo una matriz de NumPy de dos columnas y 30.000 registros. La primera columna es la edad, que es la de interés. Entonces voy a seleccionar esa primera columna y se la voy a asignar a la columna age del data frame original. Seguidamente llamo a isNA, hago la suma y como resultado obtengo que ya no hay valores de edad faltantes. Ahora, con la edad imputada, puedo seleccionar el subconjunto de datos de las personas de interés de la muestra. En este caso, vamos a definirlas como personas que tienen entre 13 y menos de 20 años y descartamos las demás observaciones. Para realizar esta tarea, utilizamos la selección booleana. En la línea 5, tomamos los registros que tengan 13 o más años de edad. Y en la línea 6 seleccionamos los registros que tengan menos de 20 años. Ahora, variables como el sexo, el año de graduación y la edad no hacen parte de las variables para construir el clúster. Esto podría generar ruido como tal. Y lo que nos interesa realmente son las columnas correspondientes a la frecuencia de las palabras seleccionadas para determinar los intereses. De esta forma vamos a crear la variable interests con la llamada ilog, en la cual seleccionamos todos los registros o filas y de la columna 4 en adelante. Es a partir de esta columna donde aparecen las palabras claves. Como resultado final, imprimimos la cabecera. Tenemos entonces los registros, las palabras y la cantidad de veces que aparece esa palabra en los mensajes. Por ejemplo, para la persona 1, la palabra fútbol apareció solamente una sola vez en los mensajes analizados. Ahora demos un vistazo de las palabras. Para ello vamos a sumar a través de las columnas del data frame interest para obtener la frecuencia total con que aparece cada palabra. Las ordenamos de menor a mayor y seguidamente las graficamos con una barra horizontal. Finalmente modificamos el tamaño de las letras. Se puede observar que music es la palabra más frecuente, es de lejos. Miren que este intervalo es muy grande respecto a la siguiente que es Dios, God, y después dance y air. Las palabras menos frecuentes son Abercrombie, marching y Bible, ya que el dataset interests contiene la cantidad de veces que aparecen las palabras y unas pueden ser muy frecuentes y otras muy poco frecuentes. Tenemos un problema para la aplicación de k-means. En este caso, el algoritmo va a verse afectado por las grandes diferencias que tenemos en el uso de palabras. Una salida para esto es escalar el dataset. Acá vamos a hacerlo con un escalador simple. Vamos a aplicar Minmax Scaler y vamos a obtener un data frame escalado. Otra opción clara es utilizar una matriz TF y DF, pero ese caso no lo vamos a analizar acá. Con esto podemos pasar a la determinación de la cantidad óptima de clústeres. Como score vamos a utilizar el gráfico de la silueta. Para ello vamos a tener un ciclo for en el cual la variable n va desde 2 hasta n clusters. Esos van a ser 20. En el ciclo for creamos un objeto k-means con la cantidad de clúster n. Luego hacemos el feed con los intereses escalados, obtenemos las etiquetas y almacenamos el score de la silueta en la lista scores, la cual se inicia como una lista vacía. Esto lo hacemos utilizando append. En la salida de la celda imprimimos la lista scores. Seguidamente realizamos un gráfico con pyplot en el cual tendremos en el eje X la cantidad de clusters
y en el eje Y el score. Recordemos que mientras más alto el valor, es más importante ese clúster y el número óptimo de clúster será aquel que tenga el valor más alto. Tenemos como resultado esta figura y vemos que el máximo se ubica en 2 clústeres. El algoritmo es sensible al punto de arranque y diferentes corridas podrían dar diferentes resultados. De esta forma es recomendable que se agregue una semilla para el aleatorio cuando se utiliza K-means. Yo en este caso no lo he hecho y en cada corrida mi curva es diferente. Sin embargo, siempre aparece como máximo la cantidad de 2. En muchos de los casos obtuve un máximo local en 5. Seguidamente se pasa a la evaluación del modelo. Yo acá estoy utilizando como cantidad óptima 5, pero puede ser otro valor y lo hago de esta manera únicamente para que sean más notorios los resultados y las diferencias de un punto a otro. En este caso creo un objeto K-means con la cantidad óptima de clusters, supongo que son 5, lo entreno con los intereses escalados y seguidamente hago el pronóstico para los intereses y hago el conteo de elementos por grupo, es decir, deseo saber cuántos registros pertenecen a cada grupo. Como resultado obtengo lo siguiente. El clúster 0 tiene 494 registros, el 1 tiene 21.723, el 2 tiene 1.293 y así sucesivamente. Para poder identificar qué es cada clúster, yo debería analizar el clúster como tal por la frecuencia de palabras que él tiene. Es decir, yo debería poder ver para cada clúster cuáles son las palabras más frecuentes y con base en esto asignar un significado. Para ello voy a analizar los centros de los clústeres obtenidos con K-means para 5 clústeres, ya que simplemente observar los valores es muy difícil porque tendría yo que detectar dónde están los máximos y los mínimos. Voy a utilizar el gradiente de fondo del data frame. El objetivo es asignar por columna los colores, siendo el más claro el color más bajo y el más oscuro el color más alto. El código es el siguiente. Clusters es un data frame que recibe como datos la matriz de los clusters que hemos obtenido con K-means. Esta matriz tiene 40 columnas y 5 filas que son los clusters. Las columnas son las palabras que hemos utilizado para identificar los mensajes. Seguidamente le decimos que el nombre de las filas es cluster 0, cluster 1, cluster 2 y así hasta el final. Y que los nombres de las columnas son las mismas columnas que tiene interests, es decir, son las palabras o términos claves para hacer el agrupamiento. Finalmente, transponemos el data frame para que tengamos los clusters en las columnas y las palabras en las filas. Para asignar los colores vamos a llamar a style y en este background gradient y le pasamos el mapa de colores de Matplotlib, en este caso blues porque es mi preferencia. Como resultado obtenemos este data frame que tiene los clusters en las columnas y las palabras en las filas. Por columna aparecen marcados los colores dependiendo del valor. Para el clúster 0 la palabra más importante es softball y no aparece ninguna otra como pueden ver. Para el clúster 1 es fútbol, cute y algunas otras como shopping. Para el clúster 2 tenemos mall, para el 3 voleibol y para el 4 tenemos shopping. Noten que este proceso es bastante engorroso y podría ser mejor imprimir las n palabras más frecuentes o más importantes por clúster. Para ello vamos a hacer un ciclo for que recorre las columnas del data frame anterior y vamos a tomar para cada columna sus valores ordenados de forma ascendente igual a false, es decir, van a estar de la más frecuente a la menos frecuente. Seguidamente tomamos
los índices de las primeras 5 palabras que corresponden a las palabras claves o representativas del clúster y las imprimimos. Noten que acá el end no es retorno de carro, sino una coma con 2 espacios. Esto hace que las palabras sean impresas en la misma fila. Una vez recorremos una columna, imprimimos un retorno de carro en la línea 5. De esta forma, para el primer clúster o clúster 0, las palabras más frecuentes son softball, shopping, basketball, sports y fútbol. Para el 1, fútbol, cute, shopping, dance y music. Para el tercero, mall, shopping, cute, clothes, dress y así sucesivamente. La tarea que sigue es asignar un significado al clúster como tal. En este punto, usualmente lo que se hace es describir una historia. Por ejemplo, si yo tuviese un almacén de grandes superficies, tipo un Éxito, un Walmart, etcétera, yo podría decir, el clúster 1 está conformado mayormente por mujeres entre los 25 y 30 años que tienen un salario entre tanto y tanto o tal tipo de poder adquisitivo y están muy preocupadas por mantenerse fitness y su mayor parte de las compras tiene que ver con productos de ropa o suplementos proteínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el clúster 2 son las mujeres entre 25 y 30 que tienen bebés entre tantos y tantos meses y que compran frecuentemente pañales, leche, ta, 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 ta. Entonces, ahí el problema real es cómo hago yo para poder crear una historia alrededor del clúster que realmente me permita identificar esos elementos que le pertenecen. Esa es la tarea más dura. Y muchas veces no tiene que ver necesariamente con la cantidad óptima de clústeres desde el punto de vista matemático, sino que efectivamente uno pueda identificarlos con aspectos del mundo real. Recordemos, la matemática no gobierna el mundo real. Los abejorros vuelan, aunque la física dice que ellos no pueden volar. Ese es entonces un ejemplo básico de aplicación del método de K-means para segmentación de mercados. En esta lección voy a abordar el problema del análisis de los patrones horarios de la demanda. Es decir, vamos a determinar cuántos perfiles horarios hay típicos para la demanda en Colombia. Ahora voy a elaborar este punto. Esto quiere decir que si nosotros tenemos distintos comportamientos en las horas del día, dependiendo del tipo de día, por ejemplo, día laboral a fin de semana, el patrón cambia. La pregunta es, ¿cuántos tipos de patrones existen? Más aún, podríamos preguntarnos si el patrón de lunes a viernes es diferente del sábado y diferente del domingo. En esta lección vamos a utilizar scikit-learn para hacer este análisis. La primera tarea que vamos a realizar es descargar los datos utilizando pandas. La data se encuentra disponible en un repositorio de GitHub. Para ello vamos a utilizar el código que se encuentra en la primera celda. En ella definimos el dueño del repositorio, el nombre del repo que es Datalabs, el archivo que es carpeta datasets, demanda comercial.csv y la URL del archivo. Para ello utilizamos un fstring con el fin de poder reemplazar dentro de la cadena las variables que hemos definido arriba. Una vez tenemos el nombre de archivo con la dirección en Internet, realizamos una llamada a readcsv. Esta recibe el nombre de la URL, el tipo de separador, aquí estamos hablando de datos en español, y por tanto tenemos como separador punto y coma, decimales la coma, y el archivo contiene el punto como separadores de 1000. Seguidamente se inspecciona el archivo utilizando el comando head. Como pueden observar, este contiene la fecha, es una columna del data frame, arranca en 2017-0101 y contiene las 24 horas numeradas como H01, H02, H03 y así sucesivamente. Noten que no tenemos más columnas al final.
Pasemos entonces a la preparación de los datos. Usamos, como es típico, drop-NA para eliminar los nulos, drop duplicates para los duplicados y hacemos que la fecha sea el índice del data frame. Este punto es muy importante porque en la data para hacer clustering no podemos incluir la fecha. Recordemos que el archivo contiene los datos de la demanda de electricidad en unidades de energía. Nosotros no podemos hacer clustering directamente de estos datos porque el efecto que tenemos en el tiempo de aumento de la demanda genera patrones que en valores a través del día son diferentes y que tienen una diferencia que es debida únicamente al aumento del consumo de electricidad. De esta forma, nosotros no tenemos el patrón, que es la forma de la curva, sino los valores absolutos. Y por ello es que vamos a emplear el siguiente truco para obtener el patrón. Este truco consiste en dividir cada fila por el valor máximo de la fila. Esto causa que donde se dé el máximo de demanda en el día aparezca un 1 y en el resto de horas aparezca una fracción. Es así como en este caso tenemos, por ejemplo, que para la hora 1 de 2017-0101 el valor sea 0.86, es decir, 86% del valor máximo visto durante el día. Noten entonces que tenemos el 1 hora de máxima demanda en las 20 horas, las 8 de la noche, que es lo típico. Y los valores de la hora 19 y la 21 son muy cercanos, 0.95, 0.986. De esta forma, logramos que los datos, las filas, sean adimensionales. Ahora, ¿cómo realizamos el proceso de preparación de la data de esta manera? Para ello vamos a utilizar apply, que recibe como argumento una función, en este caso una función lambda, que toma como argumento la fila completa, row. En este caso va a tomar la fila completa y la divide por el máximo encontrado en la fila. En este caso, con este axis igual a 1, le vamos a indicar que la operación se aplica sobre las filas. Es decir, fila a fila, calculamos el valor máximo y dividimos la fila por ese valor máximo. La representación numérica del patrón adimensional nos da los datos para el modelo de clustering, pero no nos da una inspección, una forma fácil de poder ver estos valores, cómo se comportan en el tiempo, es decir, a través de las 24 horas del día. Para ello vamos a graficarlos. En la celda número 6 vamos a graficar tres patrones. El primero va a ser para el 2017-0101, primero de enero. El segundo va a ser para el 5 de junio. Y el último va a ser para el 20 de julio, que es festivo en Colombia. El primero será azul, el siguiente naranja y el último verde. Con este código obtenemos la figura que se ve en pantalla, donde se puede observar claramente la forma del patrón. Tenemos acá las 20 horas, valor muy cercano para las 21:09 de la noche, la caída hacia las 6 de la tarde, un pico por acá hacia la 1, que es la hora del almuerzo, donde todo el mundo está almorzando y preparando comida. Tenemos acá las 12 de la noche y aquí la 1 de la mañana. Vemos la caída que se da hacia la medianoche y como la actividad vuelve a empezar alrededor de las 4, 5, 6 de la mañana, dependiendo del día. Recordemos que nosotros, como patrón típico de comportamiento en consumo de electricidad, muchos de los servicios están apagados de noche, no tenemos restaurantes, no tenemos muchos servicios que sean 24 horas para la gente y por tanto de noche tenemos únicamente servicios básicos, iluminación, seguridad, salud, etcétera, los básicos, y alguna parte comercial, como por ejemplo las fábricas que operan 24 horas. Y mucha parte del consumo tiene que ver con el ciclo diurno, el cual arranca desde muy temprano, 4, 5, 6 de la mañana, la levantada para los colegios, la gente que entra muy temprano, etcétera. Tenemos el transcurso del día con hora de almuerzo,
que tenemos en esta parte, la llegada a la casa, la preparación de la cena, la gente que ve noticias, que ve novelas, usualmente tiene este pico y cómo empieza a decaer después de las 10 de la noche, en que todo el mundo se va yendo a dormir para arrancar el ciclo nuevo al día siguiente. Ahora, observemos también que hay un cambio de hábito cuando tenemos los festivos, puede ser un lunes festivo, puede ser un domingo. La gente se levanta mucho más tarde, va a almorzar más tarde, 1 o 2 de la tarde, eh, tenemos los brunch, etcétera, y por tanto hay un desplazamiento de la forma de la curva, ¿cierto? El pico no es notorio, no tenemos tanta demanda y en ese sentido entonces tenemos un cambio de patrón. La pregunta es, volviendo al tema real del ejemplo, ¿cuántos tipos de patrones podemos obtener cuando miramos el consumo horario de electricidad? Este dato es muy importante porque nos permite caracterizar, este dato es muy importante porque nos permite caracterizar el patrón de consumo para Colombia y con ello podemos tomar, por ejemplo, decisiones de cómo operamos en el mercado. Para determinar los tipos de patrones horarios, vamos a utilizar K-means y el método de la silueta para encontrar el número óptimo de patrones. En este ejemplo vamos a considerar desde 2 tipos de días diferentes hasta n clusters que serán 10, es decir, hasta 10 posibles patrones diferentes. Note que acá me he exagerado un poco, pero es en aras de ilustrar el comportamiento del algoritmo. Uno podría pensar que a lo sumo podría tener 7 tipos de días, uno por cada día de la semana, y posiblemente algunos más si tenemos en cuenta ese mismo día si es laboral o si es festivo. Pasemos entonces a la evaluación del ciclo for. Dentro del ciclo se crea una instancia del objeto K-means con la cantidad de clusters definida por n, se hace el entrenamiento del modelo confit y se obtienen las etiquetas. Con esas etiquetas vamos a evaluar el score de la silueta con el fin de determinar la métrica que nos va a decir cuál es la cantidad óptima. Recordemos que en la silueta un número de clústeres es mejor si este score es más alto. Es decir, estamos buscando el valor máximo en la figura de la silueta y esta nos da la cantidad óptima de clústeres. En el resto del código simplemente vamos a graficar los scores para 2 hasta 10 clústeres obtenidos. En esta figura podemos observar que la cantidad óptima de clúster es 2. Noten que para 3 la diferencia es muy grande y sigue cayendo. Noten que acá únicamente estamos utilizando el patrón del día y no estamos suministrando información adicional como por ejemplo si fue día laboral o fue día festivo. Es decir, de la data en bruto, sin información que sí tenemos para modelar, estamos determinando la cantidad de clústeres. Entonces tenemos, en resumen, 2 tipos de patrones. En la celda número 8, reentrenamos K-means con los 2 clústeres y graficamos los centros de cada clúster, es decir, el patrón típico para cada tipo de perfil. Uno será azul y el otro será naranjado. En la salida de la celda vemos la figura y en ella se nota entonces la diferencia de los 2 perfiles. Noten que el naranjado tiene estos valores de acá mucho más cercanos al máximo que el azul. Entonces, dado lo que ya vimos en las gráficas anteriores, uno pensaría que el naranjado podrían ser los festivos, posiblemente sábados, domingos, y que el azul son los días laborales, lunes a viernes, posiblemente los sábados. Sin embargo, la pregunta crucial es, venga, ¿cuáles son los días de la semana que pertenecen a cada clúster? Eso realmente nos da mucha más información. Para ello entonces vamos a tomar nuestra variable data que contiene los patrones y vamos a crear una nueva columna llamada clusters. A esta le asignamos los labels o etiquetas obtenidas con K-means. Es decir, nos va a indicar
para cada patrón diario en la muestra de datos a qué clúster pertenece. Esta corresponde entonces a esta columna que tenemos acá con clúster. Es decir, 2017-0101 es 0, 2017-0102 es 0, 2017-0103 es patrón 1 y así sucesivamente. En la segunda línea de esta misma celda vamos a codificar el día de la semana con Day of Week. Noten que en este caso utilizamos el código numérico. También podríamos haber utilizado el nombre del día. Esto lo dejo como ejercicio. Esta columna se va a llamar Day y es la que aparece en esta parte del data frame. Recordemos que el 0 es lunes y el 6 es el domingo. De esta forma entonces tenemos codificados los días de la semana. Ahora, la combinación de estas dos columnas me permite saber qué días de la semana pertenecen a cada clúster. Sabemos entonces que este 6 que es domingo pertenece a este clúster y este lunes pertenece a ese mismo clúster 0 y así sucesivamente. Ahora, para poder saber qué días de la semana están asociados a cada clúster, vamos a contar para cada clúster el día de la semana codificado como entero. Para ello vamos a tomar data, la columna day y los registros que pertenecen al día 0. Ese subset de la data vamos a almacenarlo en la variable data per cluster. Seguidamente con value counts vamos a contar cuántas veces aparece cada día. Y finalmente ordenamos por índice para que aparezcan los índices desde el 0 hasta el 6. En la salida de la celda aparece entonces la cantidad de veces que aparece cada día. Noten entonces que el domingo, que es el 6, aparece 296 veces, el sábado 28, el lunes, que es el 0, 67. Este patrón 0, clúster 0, corresponde entonces a los días festivos, domingos y algunos festivos que aparecen en semana. Noten que para nosotros, como es muy usual que se desplace el festivo al lunes, tenemos una alta cantidad de lunes que tienen ese perfil y algunos otros repartidos en la semana. No todos los días los movemos para el lunes. Entonces, el clúster 0 corresponde a los domingos y festivos. Si realizamos esa misma tarea para el clúster 1, obtenemos entonces valores similares para los días de la semana. Noten que en este conteo no aparece el 6, que es el domingo. Entonces tenemos acá los días lunes a sábado y posiblemente no estén los festivos. Acá entonces nos toca hacer lo siguiente, y esto es un ejercicio para ustedes. Tocaría buscar un calendario o alguna forma en que yo pueda por la fecha tipificar si el día fue festivo o no. Y adicionalmente, a contar el día, lunes, martes, miércoles, contaría si es lunes normal o lunes festivo para cada día. Y así podría tipificarlo. Se podrían hacer otros tipos de análisis, algún otro tipo de particiones, pero el objetivo, que es ilustrar cómo funciona K-means en este caso, queda cumplido en este punto. Espero que todo haya sido suficientemente claro y que esto realmente les expanda la mente en todas las posibilidades que tenemos para poder analizar datos con técnicas de Machine Learning.